Muchas gracias a la organización del Congreso, muchas gracias también especialmente a ti. Ahí está. Pues nada, vamos a hablar de cámaras hiperbáricas, de cómo la oxigenoterapia hiperbárica es capaz de aumentar los resultados de aquello que estáis haciendo. La presión y el oxígeno son las dos mamás o mamá y papá de la cámara hiperbárica, y en este caso vamos a ver de cómo incide en la biogénesis mitocondrial como una base importantísima en la medicina de precisión. Vamos a hablar pues de esta herramienta, ¿no? Fijaros, llevamos escuchando ya en lo que llevamos de mañana que hay una hipoxia tisular, que eso genera un déficit, que hay un déficit microvascular y en qué proceso inflamatorio no está. Es decir, en cualquier patología actual de tipo neurodegenerativo, crónica, hay un déficit. ¿Y eso qué va a generar? Hemos visto en la mitocondria más estrés, vamos a hacerlo simple, ¿eh? Más estrés oxidativo, por lo tanto, más daño y menos ATP, menos producción de ATP. Por lo tanto, esa disfunción la tenemos que revertir a través de ¿qué? Veremos, evidentemente, de la suplementación, eso que venimos hablando, cómo podemos incidir de forma específica y precisa en cada paciente, pero es que la enfermedad crónica, la fatiga crónica, la neurodegeneración, la inflamación dependen de este balance y sin oxígeno eficiente no hay posibilidad de que este balance sea correcto. Es decir, vamos a ver, podemos recetar un montón de nutracéuticos cada vez más específicos, pero sin una respiración celular eficiente no vamos a conseguir el objetivo. Y nos encontramos con este concepto, el de techo metabólico, ¿no? Porque un suplemento que podemos ir dando, que es muy bueno, que es de última generación, que está genial, llega un momento en el que deja de actuar. ¿Por qué? Porque necesito una presión de oxígeno mayor a nivel celular. ¿Y por qué ocurre eso? Pues porque si no, el NAT necesita de ese transporte de electrones final, el coenzima Q10, que nos acaba de hablar perfectamente el compañero, necesita transferir esos electrones a través de la cadena respiratoria en los complejos 1 y 3, dependientes, evidentemente, de un correcto oxígeno. Y sin ese oxígeno no está. ¿Por qué funcionan esos experimentos, por ejemplo, en atletas? Porque estimulando la carrera, estimulando la necesidad de aumentar el volumen minuto cardíaco, conseguimos más llegada de oxígeno al lugar, ¿no? Y entonces estamos pudiendo revertir. Y tenemos tres parámetros. El primero, unas cámaras hiperbáricas que están de tipo soft, que hablamos de 1,3, 1,5 atas de presión, respirando concentraciones de oxígeno no puras, porque ya están prohibidas y no explotan, ¿no? Al 95-97%, y entonces conseguimos multiplicar hasta por 10 la cantidad de oxígeno que va disuelto dentro de nuestro plasma. Y claro, ahí llega a las células. Al llegar a todas las células, independientemente de la hemoglobina, conseguimos estimular en la mitocondria ciertos procesos adaptativos que vamos a verlos ahora mismo. Y luego esto nos da un tema de seguridad. Los médicos que conocen la cámara hiperbárica la conocen para accidentes de submarinismo, la conocen para intoxicación de monóxido de carbono, pero no la conocen para esa estimulación celular que provoca algo que veremos en este congreso en un par de ocasiones. Y nada, la física de la vida, ¿no? La ley de Henry de los gases medicinales. Esto se estudia en bachillerato. Más presión, el gas se disuelve en el líquido y por lo tanto llega hasta, independientemente del transporte de la hemoglobina, llega directamente a la célula. Y curiosamente no va a provocar una hiperoxigenación porque va a provocar una vasoconstricción antes de conseguir toxificar, ¿no? Con oxígeno esta célula. ¿Y qué ocurre? Esto es lo fantástico, esto es lo que me entusiasmó. No solo meternos a presión y ver cómo estamos sometidos a esa llegada de oxígeno. Un cuerpo oxigenado está bien, pero a lo mejor lo puedo estar en demasiado. Pero hay más cosas que ocurren, ¿no? Y entre ellas hay muchas, no nos da tiempo en 15 minutos, pero entre ellas es estimular en ese exceso de oxígeno al NRF2. Ese es el maestro antioxidante, es el que va a poner en marcha toda una cascada de procesos. En este caso, estimular catalasa, superóxido dismutasa y glutatión peroxidasa para equilibrar, ¿de acuerdo? Pero nosotros nos sometemos durante una hora a esa buena respiración de un oxígeno estupendo y de repente terminamos la sesión. Y cuando terminamos la sesión es cuando ocurre la magia, es cuando el cuerpo
interpreta que hemos estado en hipoxia porque veníamos de estar respirando casi al 99% y de repente nos dejan otra vez al 21%, que es lo que respiramos en la atmósfera normal. Y ahí ocurre la magia. Ahí se pone en marcha toda una serie de cadena metabólica que podemos ir viendo y que se basa, y lo veremos luego en una conferencia que hay seguro de hipoxia intermitente, en la que estimulamos el HIF-1 alfa, que este es el que provocará un incremento de óxido nítrico, es el que provocará que el factor de crecimiento endotelial vascular se ponga en marcha, creando nuevas autopistas, creando nuevos vasos, porque también estimulará las células CDR34 a nivel de médula ósea y eso pondrá a reparar, son células madre pluripotenciales que van a ir a reparar al lugar donde tengamos que reparar cualquier situación, en este caso celular, igual que el equilibrio entre la SIRT1 y el MPK, que son los reguladores energéticos mamá y papá de la mitocondria. ¿Eso por qué? Porque hemos hecho un biohacking realmente fisiológico a través de todas estas cadenas, ¿no? Porque la oxigenoterapia hiperbárica, en contra de lo que pudiésemos pensar, no nos satura, sino que simplemente se dedica a entrenar a la célula, a regular por un lado y a entrenar a la célula para optimizar su función. Y esta es la central energética mitocondrial, lo estábamos viendo hace un momento, ¿no? Bajo esta presión suave de la cámara hiperbárica de baja presión, conseguimos estimular los SIRT1 y el PGC1 alfa, que son el equilibrio, la relación entre ellos y la potenciación que va a provocar un aumento de densidad mitocondrial porque va a generar más mitocondrias, va a aumentar la producción de ATP por las mitocondrias que ya tiene porque las está reparando y por las que está creando, y una disminución intensa, equilibrada de estrés oxidativo de radicales libres, ¿no? Y en realidad son estos dos los que generan o los que regula la central energética mitocondrial. Con este aumento de presión tengo al coactivador 1 alfa del receptor gamma activado por el proliferador de peroxisomas, no me lo aprenderé nunca, por eso he tenido que apuntarme aquí en la diapositiva el nombre, ¿no? Este es el interruptor maestro, el que da el clic, por favor, ponte en marcha, vamos a crear nuevas mitocondrias, ¿no? Y el SIRT1, la sirtuinuna, que es una diacetilasa, este sí que me lo he aprendido, activa directamente el de arriba, el PGC1 alfa, por deacetilación y conecta ese estado energético para aumentar y crear el equilibrio perfecto entre el ratio entre el NAT y el NATH para conseguir esa biogénesis mitocondrial. Y aquí nace todo. A partir de aquí, bueno, activación sostenida de estos dos, a partir de aquí la cascada regenerativa. Es que la cámara hiperbárica hace muchas más cosas, no solo estimula el trabajo mitocondrial, ¿no? Entonces, nos ayuda a que esos suplementos que estamos administrando consigan el objetivo en la mayoría de activaciones celulares. Activando el HIF-1, incremento, como decíamos, esa cascada metabólica, óxido nítrico. Movilizamos células madre, las CDR34, que van a ir a reparar. El incremento, ¿no?, en cámaras de este tipo de 1.4 está hasta en 800% del número de células CDR34 que hay disponibles en sangre, ¿no? Ocurre por señalización el factor, como decíamos, de crecimiento endovascular y, por lo tanto, estamos aumentando autopistas, vasos sanguíneos, nueva llegada, vasculogénesis y angiogénesis, ¿no? La regulación muy importante del nivel mitocondrial también viene determinada de estas otras dos vías. Una, antiinflamatorio. Es espectacular, tanto en lesiones como en recuperación, como en adaptación. Y es reducción de interleuquina 1, reducción de interleuquina 6, aumento de la interleuquina 10, disminución del factor de necrosis tumoral alfa, disminución del factor nuclear kappa beta y la modulación a nivel inmunológico del ratio entre TH1 y TH2, que son los que proporcionan o potencian bajo inflamación esa recuperación, ese estrés, ya lo diré, esa modulación regenerativa. Y por el otro lado, entender que es un excelente recuperador del colágeno y estimulador del fibroblasto para fabricar fibras, o sintetizar fibras de colágeno de tipo 1 y 3, por lo tanto, en deportistas, lo veis que se están poniendo los jugadores de la selección española en las cámaras hiperbáricas en el Mundial, lo veis con Carlos Sainz, tanto el papá como el hijo en la Fórmula 1, que están recuperando de su actividad deportiva y también en el Dakar de ese daño posible ocasionado
por una lesión, cómo a través de la cámara hiperbárica conseguimos más oxígeno para incrementar las hidroxilasas y por lo tanto conseguir una reparación más robusta y mayor. Ya terminando, a nivel de medicina de precisión, es que en un montón de campos, porque lo que conseguimos es superar ese techo metabólico, donde sin oxígeno no ocurren las cosas. El oxígeno es vida y entonces lo necesitamos para que se desarrollen este tipo. Estábamos hablando hace un momento de los límites, de si no llegaba a más ese coenzima Q10. Es que estoy convencido que si lo sometemos a una sesión o a más sesiones de cámara hiperbárica, superaremos ese techo metabólico y por lo tanto podremos rentabilizar muchísimo más la acción de ese suplemento. Desde el punto de vista inmunológico, desde el punto de vista muscular y de recuperación, desde el punto de vista general sistémico, descenso de la resistencia periférica a la insulina, por lo tanto bien a nivel metabólico, bien en diabéticos, como inflamación crónica y como suplementación. Y son los que estábamos hablando. Puedo dar precursores de NAT, puedo dar coenzima Q10 o el PPQ, puedo dar L-carnitina, ácido alfa-lipoico, puedo dar glutatión peroxidasa, pero si es que tengo el techo metabólico no voy a conseguir más que eso, estar administrando, pero sin poder ni dosificar ni superar el problema. Así que amplificaré señalización de AMPK, es decir, cierra el circuito con las sirtuinas 1 para conseguir el máximo rendimiento mitocondrial, voy a aumentar el ATP, voy a reducir los radicales libres y voy a equilibrar siempre ese soporte redox. Lo que decíamos, ¿os imagináis? ¿No? Pues ahora la célula, en medio de la terapia de oxígeno, pero con suplementación, con coenzima, con ácidos grasos libres, con magnesio como cofactor en la cadena respiratoria para obtener más ATP, con polifenoles y el balance de NRF2 equilibrando antioxidantes. Tengo, ahora nos comentaba el doctor Cubrias también, el ayuno intermitente, no sé si la cetosis, pero bueno, quizá también por ahí, no todos los tipos de cetosis, ¿verdad? Ya, la última, oxígeno, aumento de oxígeno en tejidos, ley de Henry, me llega, estimula, consigo, ¿no?, que a través de la personalización consiga una regeneración celular. Es un 9 eje terapéutico, cuantificable, transversal, seguro, y lo que decíamos, ley de Henry, paradoja, hipoxia, hiperoxia, sinergia, porque hoy la medicina de precisión del siglo XXI no se puede limitar a optimizar moléculas, sino que hay que construir una infraestructura, un entorno metabólico adecuado para que esas moléculas puedan operar correctamente. Los suplementos suman. La oxigenoterapia, como dice mi amigo Quique Pirretas y socio, la multiplica. Muchas gracias.